El formulario del impuesto a la renta ya se encuentra disponible en la página del Servicio de Rentas Internas. Aquellas personas ya pudieron observar que ya podemos realizar la respectiva declaración con el régimen general, con el régimen RIMPE. El día de hoy nos vamos a enfocar en el régimen RIMPE, tanto negocio popular como RIMPE emprendedor, junto a Jonathan Ulloa, que también es experto tributario, para poder tratar de evitar algún tipo de contingencia. Jonathan, muy buenas noches, bienvenido. Hola Marlon, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que están ahora conectadas en este día de carnaval, cerrando el feriado, pero aquí comprometidos con la comunidad contable para poder despejar ciertas dudas que de pronto han surgido, ¿no? Con la publicación ya del formulario, para poder revisar aquellas interrogantes del RIMPE, tanto para personas que están dentro del negocio popular como aquellas de emprendedores y otras personas que tienen estas actividades mixtas donde les va a tocar analizar un poco más su situación tributaria y poder presentar su declaración de manera correcta. Bueno, entonces comencemos. Ok, de acuerdo. Voy a compartir un momento la pantalla, Marlon. Bueno, Ok, me confirmas que se ve, ¿verdad? sí, Perfecto. Bueno, como estábamos comentando, vamos a revisar el día de hoy el impuesto a la renta desde el punto de vista de las personas naturales para este año 2022. Vamos a estar revisando también el formulario y ciertos casos, ciertas situaciones que se han estado presentando de las consultas que se han estado realizando también por parte de varios contribuyentes. Dentro de lo que son las personas naturales, debemos de tener en cuenta aquello que está dentro del RIMPE o todas las actividades que forman parte del RIMPE, pero también vamos a considerar aquellas actividades del régimen general y del impuesto a la renta único que se presentan para poder analizar toda la parte tributaria de los contribuyentes, no únicamente un segmento o una categoría, sino analizar todos esos casos donde se puedan presentar o donde se presenten otros regímenes tributarios por los cuales deba de hacer una declaración adicional y no tal vez la declaración bastante simplificada en el caso, por ejemplo, de los negocios populares que únicamente pagarían sus $60. ¿Ok? Esto es un pequeño bosquejo de la situación tributaria desde el punto de vista del RIMPE para los contribuyentes negocios populares, donde si bien es cierto, como negocio popular, usted en la mayoría de los casos lo que va a tener son ingresos por actividades sujetas al RIMPE y probablemente por ingresos que no superan los $20,000 anuales. Sobre esto, usted únicamente haría un pago de $60 y en el caso de que le hayan realizado algún tipo de retención de manera indebida, siendo negocio popular, pudiera aplicar estas retenciones recibidas y pagar la diferencia, ¿no? Pero básicamente el tributo para este segmento específico del negocio popular eh, tiene que ser en los $60 si es que no han sobrepasado los 20,000 en ingresos anuales. Pero ¿qué pasa si este negocio popular ya ha incrementado sus ingresos y durante el año 2022 ha generado ingresos arriba de los $20,000, pero también básicamente como parte de las actividades, en este caso del RIMPE? ¿Ok? Entonces, usted como negocio popular, si cumple esta condición, únicamente va a pagar el valor de $60. Pero si sus ingresos han sobrepasado los $20,000 en el año, si usted ha tenido, por ejemplo, solo por actividades sujetas al RIMPE, ingresos por $30,000, ya no va a pagar $60. Usted va a tener que trabajar con la tabla del impuesto a la renta de este régimen y pagar sobre el rango que le corresponda. Por ejemplo, si usted ha tenido 30,000 en ingresos, se ubica en el rango que le corresponde, entre 20 y 50, y va a pagar por los primeros 20,000 $60 y por los 10,000 adicionales una tarifa del 1%, en este caso por esos 10,000. Entonces, usted va a tener que ir analizando estos casos según cómo fue su situación económica o cómo fueron su facturación o sus ingresos del año 2022. ¿Ok? Y esta es la parte de pronto comenzando más sencilla del negocio popular.
Si solamente tiene ingresos por el régimen RIMPE y que no excedieron los $20,000, básicamente responde un par de preguntas y hace un pago de $60. Pero si ya ha tenido ingresos adicionales, va a tener que aplicar la tabla del impuesto a la renta RIMPE, que el formulario automáticamente lo calcula. Ahora, eso siempre y cuando usted únicamente tenga ingresos sujetos al RIMPE. ¿Qué pasa si usted contribuyente, y de hecho esa fue una consulta que me parece que durante la semana se repitió 3 o 4 veces en algunos grupos? ¿Qué pasa si usted, negocio popular, ha obtenido ingresos en relación de dependencia? Y la primera duda era, la casilla de negocio popular no me permite marcar sí, a pesar de que únicamente tuve ingresos ingresos en la actividad económica sujetos al RIMPE. Pero entre las preguntas que se comenzaba a hacer para analizar por qué de esta situación, estaba que el contribuyente mantenía ingresos también en relación de dependencia. Al momento de que usted tiene otros ingresos que son excluyentes del RIMPE, ya vamos a repasar también cuáles son los ingresos excluyentes del RIMPE. Cuando usted obtiene ingresos excluyentes del RIMPE, ya no va a declarar directamente solo los $60 para efecto del pago. Ya va a tener que analizar más allá su situación para ver si esos ingresos corresponden o a un régimen general, como puede ser el caso de la relación de dependencia, o puede ser un honorario profesional que usted haya obtenido, o puede ser un ingreso por arrendamiento, por ejemplo, que usted haya obtenido durante el año. Entonces, en esos casos, usted va a tener que ir a revisar esos ingresos adicionales y llevarlos al régimen general para que tribute de esa forma. ¿Y cómo va a tributar? Bueno, usted va a tener que analizar dentro de su conciliación tributaria algún ingreso exento que usted presenta en la pestaña de ingresos exentos, gastos no deducibles tal vez que tenga, o excluir esos gastos no deducibles si ha obtenido ingresos por otras actividades económicas, también alguna otra deducción a la cual usted tenga beneficio y obtener esa base imponible. Y ahí si recién de esa base imponible, usted aplicará la tabla de impuesto a la renta de las personas naturales, aquella que llega hasta el 37% de impuesto a la renta. Y aquí exclusivamente para los ingresos del régimen general, usted podrá aplicar una rebaja por gastos personales. Para otros regímenes tributarios no tiene derecho a esta rebaja, pero para el régimen general, como rápido poníamos 3 ejemplos: relación de dependencia, arrendamientos o honorarios profesionales, usted podrá aplicar esta rebaja de gastos personales. Ahora, ¿qué pasa si sus ingresos distintos de los sujetos al RIMPE tienen que ver con un impuesto único? ¿Y cuáles son estos impuestos únicos? Usted puede tener, por ejemplo, una utilidad en venta de acciones o derechos representativos de capital. Usted puede obtener ingresos por ingresos sujetos al impuesto único de banano, o puede también tener ingresos por actividades agropecuarias y que usted de manera voluntaria desea acogerse a este régimen de impuesto a la renta único sobre actividades agropecuarias. Deberá ir separando, suponga usted que estos son los ingresos totales del contribuyente negocio popular, deberá ir separando por cada régimen tributario que le corresponda y cada uno tendrá un tratamiento tributario distinto. Ahora, hay que recordar también, y la resolución que salió en esta semana, la número 4 del año 2023, que justamente era lo que se estaba comentando, dentro de su artículo 9 menciona que los contribuyentes RIMPE no van a aplicar una rebaja por gastos personales. Usted, si es negocio popular o estaba dentro de la categoría de RIMPE emprendedor como persona natural, para esos ingresos sujetos al RIMPE, el impuesto causado que determine, no tendrá una deducción por gastos personales. Eso de manera clara lo expresa la resolución número 4 del año 2023. Y también hay que tener algo en cuenta, que básicamente ya lo explicamos: si usted tiene ingresos superiores a los que determina en este caso la normativa para que usted salga del RIMPE, usted este año actual, el año 2022, tributa ya sea como negocio popular, aunque haya tenido ingresos de más de $20,000, o como RIMPE emprendedor, si tuvo ingresos de más de $300,000, pagando de acuerdo a la tabla y con los porcentajes máximos previstos, pero a partir del año que viene ya debe de cambiarse de régimen. Si usted este año negocio popular superó los 20,000, perdón, en el año 2022 negocio popular superó los 20,000, en el año 2023 será emprendedor. Si usted emprendedor en el año 2022 superó los 300,000, en el año 2023 entraría a formar parte
ya del régimen general. Y esto considerando todas las obligaciones adicionales que la norma tributaria también contempla, ¿no? Como el hecho tal vez de llevar contabilidad, si es un artesano, ya pierde la exoneración de facturar tarifa 0% en sus productos o los servicios por los cuales tiene la calificación artesanal, o si pasó de negocio popular a emprendedor, la obligación de emitir comprobantes ya de manera electrónica y ya desglosando el IVA en los casos que corresponda, porque ya no dejaría, ya no tendría que emitir sus notas de venta de forma preimpresa, sino que migrar o pasar a la facturación electrónica. Asimismo, analizando un poco el contexto de la situación, llegamos al RIMPE emprendedor. En este caso, como RIMPE emprendedor, usted, aquí se ha contemplado también la parte de sociedades, sin embargo nos vamos a concentrar en las personas naturales. Usted como RIMPE emprendedor, exactamente la misma situación que ya lo estábamos mencionando. No tendrá derecho al uso de una rebaja por gastos personales, pero también debe tener en cuenta que si excede los 300.000, todo excedente o todo valor superior a 300.000 directamente se va a aplicar con la tabla o con la tarifa del 2% y a partir del año 2023 entraría a formar parte del régimen general. Y asimismo, si usted como RIMPE emprendedor ha obtenido ingresos por actividades distintas del RIMPE, actividades que no forman parte del RIMPE, analizará si es que estas actividades formarán parte del régimen general o de algún tipo de impuesto único por los cuales deba de analizar el tratamiento tributario específico para cada uno de estos casos. Antes de continuar, para recordar o para refrescar lo que tenía que ver con las exclusiones del RIMPE, teníamos aquellos contribuyentes que superaban los ingresos de $300.000, aquellos que tengan actividades de construcción, lotización, urbanización, que básicamente es el artículo 28 y 29 de la ley. También no tenemos en cuenta aquí los servicios profesionales, mandatos, representaciones, en este caso transporte, y aquí hay unos puntos importantes que ya los vamos a mencionar también. Otros ingresos por relaciones de dependencia, actividades agropecuarias, también los receptores de inversiones extranjeras y aquellos que desarrollen actividades del sector de hidrocarburos, minero, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticas. Ahora, en el punto C, esto es lo que la ley nos indicaba, ¿verdad? Esto fue lo que la ley indicó, la creación del RIMPE, y básicamente teníamos servicios profesionales, mandatos, representaciones. Ahora, ¿qué pasa con la resolución 4 que salió en esta semana, Marlon? Recién viene a aclarar ciertos conceptos, ¿verdad? Recién viene a aterrizar, más allá de que el reglamento algo modificó el año pasado, esclarece un poco la situación y menciona que servicios profesionales ya no es el concepto que nosotros teníamos inicialmente, en que inclusive lo aplicábamos dentro del régimen de microempresa, que era servicios profesionales prestados por una persona natural con título profesional. Ahora, el SRI incluye a personas jurídicas que para prestar esos servicios involucran a personas naturales que en este caso posean un título de tercer nivel. Es decir, ya no son únicamente servicios profesionales los que prestan las personas naturales, sino también se incluirá a sociedades, a personas jurídicas. Otro concepto que menciona el Servicio de Rentas Internas en esta resolución 4, más allá de si su aplicación debe ser la correcta o no, es que para el caso de las actividades de comisión se consideran una forma de mandato y de representación por los cuales se excluyen del RIMPE, y para este caso particular, para el año 2022, deberían de básicamente aplicar desde enero del 2022 y no en el 2023 este régimen general, porque son actividades excluyentes del RIMPE, y como rentas de capital también aclarando un poco el concepto que se refiere a los beneficios obtenidos por colocación de capital, no directamente por hacer una actividad empresarial, sino por el capital como tal. Marlon, ¿me ibas a comentar algo? Con respecto a los comisionistas, todavía está pendiente la forma de cómo se va a realizar la actualización del registro único de contribuyentes, ¿ya? Para que aparezcan en régimen general, porque existen algunas actividades que están apareciendo como régimen RIMPE, pero más adelante vamos a dar unos tips en el momento de su declaración. Ya he visto casos de otros comisionistas que están tratando, porque cada uno de los comisionistas van a tener un plazo para poder realizar las declaraciones desde el año 2022 sin que esto genere ningún tipo de multa e interés. Todavía les está apareciendo estas multas. Entonces, hay que esperar.
Ya, esa es la recomendación que se le puede dar. Hay que esperar. Estoy observando también consultas con respecto a algunos problemas que hay personas que no pueden realizar tampoco la declaración del impuesto a la renta con respecto a los gastos personales. La respuesta es hay que esperar, ¿ya? Es un problema a nivel tecnológico, ¿ya? En las capacitaciones, el mismo Servicio de Rentas Internas ha manifestado que en una semana ya se va a solucionar ese problema. Hay otras personas que están haciendo un artificio de volver a enviar el anexo de gastos personales, ¿ya? Pero mi recomendación es esperar, ¿ya? Muchas personas, inclusive yo, no puedo realizar mi declaración de impuesto a la renta porque no está pasando. Obligatoriamente se tiene que presentar el anexo de gastos personales, ¿ya? Para poder validar la información en el impuesto de renta. Del mismo caso también aplicaría a los comisionistas que se encuentran en el régimen general y que ya fue aclarado por la administración tributaria. Jonathan. Sí, justamente lo que mencionas, que estábamos comentando hace un momento, aquellos contribuyentes del régimen general son los únicos que podrán acogerse a la rebaja por gastos personales, pero como bien indicaba Marlon, para que usted tenga el derecho o el beneficio a gozar de esta rebaja, en primera instancia deberá presentar su anexo de gastos personales. Si usted no ha presentado el anexo, el formulario va a traer los casilleros de gastos personales en cero y no va a aplicar ningún tipo de rebaja. Confusiones que de pronto me han comentado y que de pronto las puedo transmitir ahora. Una era, yo presenté mis gastos personales en la proyección porque yo solo tengo ingresos en relación de dependencia. La proyección es una cosa para su empleador y ya efectivamente gozar de la rebaja por gastos personales tiene que ser soportado o sustentado con la presentación que usted contribuyente realice del anexo de gastos personales. Si usted quiere acogerse a una rebaja por gastos personales, así sea de $10, para esto va a tener que presentar de forma obligatoria su anexo. Y una vez que presenta su anexo, viajará esta información probablemente en 48 horas, excepto estos problemas que ha habido en algunos casos por parte del Servicio de Rentas Internas, donde han presentado el anexo y todavía no se les envía la información. Pero en términos generales, muchas personas que lo han presentado ahora, después de 2 días ya visualizan esta información. No es como anteriormente usted podía digitar estos valores de gastos personales. Ahora deben de reflejarse de manera automática. Ahora, también dentro de esta resolución 4, y algo que venía de la mano y que era una pregunta que en algún momento conversando con Marlon, tratábamos de analizar, en qué fechas va a presentar la declaración de impuesto a la renta a los contribuyentes RIMPE. Acá la resolución 4 lo menciona y no lo menciona específicamente para personas naturales, sino que indica que todos los contribuyentes sujetos a este régimen, al RIMPE, van a presentar sus declaraciones de acuerdo al 9º dígito del RUC, partiendo desde el 11 de marzo, ya no en un número par, sino en un número impar para los contribuyentes RIMPE, partiendo desde el 11 de marzo, el 9º dígito que sea 1, y en adelante pasando 2 días hasta llegar al 29 de marzo, el número 0. Y como en todos los demás tratamientos, tener en cuenta de que si cae fin de semana se traslada al periodo inmediato posterior. Si cayó fin de semana o feriado, de pronto el 10 de marzo, que cayó domingo, por ejemplo, se trasladará al lunes 11 de marzo, para el caso del ejemplo. Eso para contribuyentes que sean RIMPE. Ahora, ¿qué pasa con los contribuyentes del régimen general? Porque igual estamos revisando el impuesto a la renta de las personas naturales también. Para las personas naturales que solamente corresponden al régimen general, que no han tenido actividades RIMPE o que no constituyen o que no forman parte de este régimen, los plazos de vencimiento se mantienen de manera regular, partiendo en este caso el dígito 1 a partir del día 10 y en adelante pasando 2 días con la misma condición. Pero tener en cuenta el tema y sobre todo para las sociedades que luego iremos haciendo otros análisis junto con Tributarios Ecuador. Si usted es una sociedad RIMPE, la resolución 4 lo que indica es que todo contribuyente sujeto al RIMPE presentará hasta marzo. La ley ya indicaba marzo y la resolución está estableciendo las fechas de presentación. Si usted es 5 y usted es una sociedad RIMPE, deberá presentar hasta el 19 de marzo. Ya no esperar hasta el mes de abril para presentar, porque indica en este caso la resolución todo contribuyente RIMPE. No hace una segregación de que sea solo personas naturales o solo para sociedades estos nuevos plazos. ¿Qué opinas, Marlon?
sobre esta situación. Bueno, vamos a ir contestando algunas dudas y vamos a hacer la parte un poquito práctica, que es la parte que están, por la que estamos también todos presentes. Veo que hay confusión todavía con la parte de los anexos de gastos personales, ¿ya? Recordemos que si una persona presentó en la proyección de gastos personales a la compañía, así sea $10, $20 o hasta un centavo o algo, obligatoriamente tiene que presentar el anexo de gastos personales, ¿ya? Eso es algo obligatorio. Caso contrario, les va a aparecer obligación vencida y la multa va a ser de $30, ¿ya? Por ahí veo que hay también una confusión con la devolución del impuesto a la renta, que ya no va a existir devolución de impuesto a la renta. Malos comentarios, sin fundamento. Todavía existe devoluciones y vamos a ver en cada uno de los casos que sean necesarios, ¿sí? Como ya lo había manifestado Jonathan, ya los negocios populares no aplican gastos personales, ni tampoco la parte que son de RIMPE emprendedor. Ya, no aplica. Ya, no va a aplicar jamás, nunca, never. ¿Ya? Pero si una persona tiene otro tipo de actividad como régimen, como relación de dependencia o otra actividad de régimen general, ahí sí va a aplicar. ¿Ya? Partiendo de nuevo con la parte de los que son los negocios populares, ya en este momento voy a compartir un momentito pantalla, ¿ya? Nosotros ya inclusive habíamos visto que dándole clic en renta personas naturales, ya, una vez que colocamos el año que vamos a seleccionar es el año 2022 por si acaso, porque vamos a tener que cumplir la obligación del año 2022. Yo veo un error que por ahí alguien me está tratando de colocar 2021, perdón, 2023, ya. Damos clic en siguiente y nos va a aparecer esta pregunta, ya. Si requiere efectuar la declaración con ingresos que no superan los $20,000, ¿ya? Si yo coloco sí, me va a hacer la declaración simplificada de los $60, ¿ya? Aquí voy a colocar, si se dan cuenta, esta persona no tiene ningún tipo de impedimento. Voy a colocar sí y voy a poner en siguiente, ¿ya? Una vez que yo estoy seleccionando siguiente, que no me falle la página del Servicio de Rentas Internas, por favor, ¿ya? Aquí podemos dar clic en resumen impositivo. En resumen impositivo, aquí está el valor de los $60 que tenemos por pagar, ¿ya? El error más común que yo veo es que una persona me indica, Marlon, yo aperturé mi RUC en el mes de diciembre, yo no tengo que pagar $60, sino que tengo que pagar la fracción. No, error. Tiene que pagar obligatoriamente los $60, ¿ya? Así la persona haya suspendido su RUC, también tiene que pagar obligatoriamente esos $60. Entonces, normalmente ese es el caso de las personas que solamente tienen ingresos con negocios populares. Si se puede observar, no tengo ningún tipo de impedimento en este momento para poder colocar en el caso de que sea, o sea, no está la opción como es no se encuentra obligatoriamente bloqueada, ¿ya? Es el primer caso, el más común que se está dando, ¿ya? ¿Qué ocurre, ya? ¿Qué ocurre? Hasta ahí, por favor, ¿está claro? ¿Ya? ¿Estamos claros? Jonathan. Sí, aquí es importante revisar las preguntas. Son dos preguntas incluyentes entre sí, donde usted realmente debe tener certeza de que la situación es tal cual como lo consulta el SRI. Sus ingresos no superaron los $20,000 y, ahí viene esta condicionante y, que vincula las dos preguntas, no ha obtenido otros ingresos adicionales. Entonces, si usted reúne esas dos condiciones, si efectivamente sus ingresos no sobrepasaron 20,000 y no tiene ingresos distintos a los de RIMPE, solo en ese caso su respuesta será sí. Y con esto, a diferencia de lo que tal vez algunas personas suponían o lo que correspondía cuando era RICE, que de pronto decían, ¿por qué no puedo ir directamente con mi RUC o con mi número de cédula y que hago el pago de mis $60? Porque con esto el Servicio de Rentas Internas también lo está comprometiendo usted como contribuyente de que declare su información tal y como corresponde. Al momento de que usted marca sí, supongamos que usted
tuvo ingresos de más de 20.000 dólares, pero usted quiso aplicar la de sabido y aunque haya tenido ingresos de 25, usted respondió que sí, puede ser que en algún momento el SRI lo detecte y le diga que usted no pagó el tributo como correspondía. Pero cuando usted pone sí, automáticamente se pone la soga al cuello y dice sí, yo cumplo las dos condiciones. Y con eso queda la puerta abierta de que si mañana el SRI detecta de que usted no tuvo ingresos solo de hasta 20, sino que sobrepasó los 20.000 dólares, le pueda indicar de que su declaración no se ha presentado de manera correcta. Bueno, ese es uno de los primeros casos. Vamos a aperturar, creo que el día de hoy, unos 5 o 6 casos que son los más comunes que están pidiendo que están pidiendo la comunidad. Aquí tenemos otro caso del señor Cristian. El señor Cristian, vamos a hacer la declaración del impuesto a la renta, ¿ya? Y vamos a hacer el año 2022, colocamos siguiente y, oh sorpresa, tengo bloqueada la opción tengo bloqueada aquí el no. O sea, obligatoriamente, si se dan cuenta, ya existen algunos tipos de bloqueo. Inclusive, tengo bloqueada la opción de régimen RIMPE. ¿A qué se debe eso? Ya. Esto se debe cuando una persona tiene obligatoriamente dos ingresos. ¿Ya? ¿Qué se entiende por dos ingresos? El segundo ingreso corresponde a la actividad de régimen general. Puede ser el caso de una relación de dependencia, puede ser un honorario profesional, puede ser inclusive por dividendos, inclusive también puede ser por rendimientos financieros, ya. Pero por aquí yo también escucho una información, es una sola declaración. No es que va a realizar dos formularios, voy a hacer un formulario por negocio popular y otro formulario por impuesto de renta. No, es una sola renta, como lo indicaba anteriormente, es una sola renta global. Y si la persona aplicó una suspensión del registro único de contribuyentes, obligatoriamente tiene que cancelar el impuesto a la renta, ¿ya? Lo mínimo que se tiene que cancelar es el valor de $60. Un dolor en el bolsillo para muchas personas que recién se están enterando, ¿ya? Aquí también tiene que, si la persona tiene trabajadores bajo relación de dependencia, aquí debería colocar sí, si es que tiene otro tipo de actividad, ¿ya? Entonces, esa es una de las partes más importantes que también ustedes tienen que considerar porque yo veo muchas personas que me indican, tengo bloqueada la opción. ¿Por qué motivo tengo bloqueada la opción? ¿Ya? Hasta ahí, por favor, alguna duda, Jonathan. No, justamente acabo de ver una pregunta que mencionaba algo que tú ahora comentaste, trabajadores en relación de dependencia. Puede ser que sí, yo tenga trabajadores en relación de dependencia, pero son por actividades netamente del RIMPE. Por ejemplo, tengo una tienda, tengo un bazar y tengo a una persona afiliada, a dos personas afiliadas con mi RUC. Pero, ¿qué pasa en esos casos? ¿Ese gasto me sirve para descontar, en este caso, la base para el pago del impuesto, Marlon? No, recordemos que solamente se va a tributar sobre los ingresos y ya mismo en los ejemplos vamos a ir observando poco a poco. Correcto. Déjeme ir cargando otro caso. Hay un caso muy especial, ya, que la mayoría me lo están preguntando por ahí y me indican, ¿qué pasa, Marlon, si yo me encuentro en el régimen general y el servicio de rentas internas me ha colocado en el régimen negocio popular o RIMPE emprendedor por algún tipo de error? Solamente tengo una actividad, ya. Si les ha pasado eso, por favor, alguien tiene el caso, puede escribir en el chat si tiene ese caso. ¿Tienen ese caso? Sí, sí hay de esos casos, comentan. Tienen que pagar los $60. No, mentira. No tienen que pagar los $60. Ya. Después me van a linchar por ahí que he dicho eso. Ya. Hay unas preguntas que son muy importantes aquí. Ya. Voy a hablar en este momento sobre dos casos. Ya. Caso número 1. Ya. Aquí está la misma persona que se encuentra en el régimen RIMPE. Ya. En negocio popular.
¿Y cuál es la situación? Esta persona le han hecho retenciones en la fuente. ¿Ya? Si bien es cierto, cuando es negocio popular y pones la opción sí, ya no tienes que poner ni digitar los ingresos, ni tampoco ni los costos y gastos. Va directamente los $60 y tienes obligatoriamente que tener en tu contabilidad tu registro de ingresos y egresos. ¿Ya? Pero si usted es negocio popular, escúchame por favor, y recibió también adicionalmente o por error o algo le han hecho una retención en la fuente o tiene también un crédito tributario, usted va a colocar no. ¿Ya? ¿Por qué va a colocar no? Porque usted obligatoriamente necesita los demás casilleros poder aplicarlos para que no sean una declaración simplificada. Entonces, en este momento voy a colocar siguiente, ¿ya? Y vamos a observar cuáles son los primeros parámetros para el parámetro de este negocio popular y también para el parámetro de las personas que me están indicando que están por error. Ya, en este caso, ya el casillero 611 va a ser utilizado. Ya, sí va a ser utilizado de una forma informativa, tanto como en el negocio popular como en el RIMPE emprendedor. Y voy a colocar que esta persona ha tenido ingresos de $10,000. ¿Ya? También me toca colocar el casillero de costos y gastos deducibles. Voy a poner como ejemplo que la persona tiene $5,000, ¿ya? En ese momento le va a calcular cualquier otro tipo de cálculo de acuerdo al régimen general. Los casilleros informativos que va a utilizar tanto en este caso como en el RIMPE emprendedor va a ser el 765 que va a colocar los ingresos que son de régimen RIMPE, ¿ya? Y también los ingresos como los costos y gastos que están en la actividad, ¿ya? Si yo me voy en este momento al resumen impositivo, ya me voy al resumen impositivo, aquí tengo que ya me sale los ingresos, la base imponible grabada RIMPE, ya. Esto que están aquí, el 127, 128 y 129 es el secreto del éxito de cualquier tipo de contador, ya. ¿Por qué? Si se dan cuenta, estoy abriendo el formulario, pero ¿cómo voy a declarar? Como régimen negocio popular RIMPE. Pero aquí también está el régimen emprendedor y también está el no aplica, ¿ya? Voy a terminar este caso para poder demostrarlo. Aquí me salen los $60 que tengo que cancelar. Si yo, Marlon, tengo retenciones en la fuente, las retenciones en la fuente van a ir en el casillero 845. Me han hecho $100 de retenciones en la fuente, ¿ya? Y aquí se puede observar que tengo un saldo a favor de $100. Pero ¿cuánto tengo que cancelarle al servicio de rentas internas? Jonathan. En ese caso igual tengo que pagar los $60. Correcto. O sea, Ahora, si esta información la colocamos en el casillero 865, Marlon, los $100 recibidos, ya, esa es la forma en la que yo debería de presentar correctamente las retenciones que recibí como negocio popular para que me reduzcan estos saldos a favor que tengo que pagar. ¿Por qué? Porque realmente mi único tributo a pagar eran 60, pero indebidamente por algún motivo X, un contribuyente me retuvo un 1% como RIMPE. Entonces, si yo ya hice esos pagos, si yo ya tuve un crédito tributario, yo ya hice una de estas cancelaciones y declaro la información en el casillero 865, que ahí justamente el casillero 865 me indica retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal por actividades del régimen RIMPE Negocio Popular. Si yo ya agrego esa información porque yo pertenecía a ese régimen, no debieron retenerme, pero oh sorpresa, un contribuyente me hizo la retención, yo me puedo deducir ese valor ya retenido, que finalmente termina siendo un pago de impuesto a la renta, y pagaré por la diferencia o, como en este caso que Marlon nos presenta en el ejemplo, me quedaría algún saldo a favor si es que fuese el caso para no pagar el valor que me corresponde, ¿no? Entonces, yo también debo analizar eso dentro de la información que estoy presentando, que estoy declarando, para poder hacer mi presentación o mi declaración de manera correcta, para evitar algún tipo de problema de que me quedo con créditos tributarios o que estoy pagando de más al servicio de rentas internas cuando de pronto en la práctica no me corresponde efectuar el pago.
Correcto, ya. Ese es uno de los casos más común que se está dando, ya, con lo que habíamos indicado cuando uno necesita arrastrar un crédito tributario o cuando uno necesita colocar las retenciones en la fuente, pero aquí en este momento voy a observar, voy a colocar la palabra no y también voy a colocar la palabra no aplica. En el momento que no aplica, ya se elimina los $60. ¿Para quiénes son estas personas que deberían colocar la palabra no? Se debería colocar la palabra no aplica y tampoco no requiere información simplificada. ¿Para quiénes ustedes piensan que deberían ser? Bueno, lo que comenzaste preguntando, Marlon, ¿no? Correcto. ¿Para Aquellos contribuyentes que no son RIMPE, pero que los han puesto como RIMPE, negocio popular. ¿Y por qué? Porque recordemos que debemos tener en consideración que el listado o el catastro que se encuentra en la página del Servicio de Rentas Internas es obligatorio o es referencial. 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 Ese es el único caso que se tiene que hacer aquellos contribuyentes que por error el Servicio de Rentas Internas los ha categorizado en el negocio popular o RIMPE emprendedor y no tienen ningún otro tipo de actividad. Pero oh, sorpresa, yo Marlon Yuccha tengo también otra actividad, venta de computadoras, que las que me encanta colocar y no tengo ningún tipo de movimiento. Obligatoriamente me toca pagar los $60 por esa actividad, así esté inactiva. Ya. Esto es solamente para el caso de aquellas personas que están por error en ese régimen y tienen actividades de servicios profesionales, ¿sí? Correcto, Melissa. Solamente Marlon, me consultaban, no sé si puedes compartir nuevamente la pantalla, ¿cuál es el código del casillero o cuál es el número del casillero donde van a poner las retenciones las personas naturales negocio popular, escucha bien, persona natural negocio popular que no debiendo haber sido sujeto de retención, le practicaron retenciones? Es el casillero 865. Usted, pero esto es exclusivamente para la persona natural, RIMPE negocio popular, porque hay otro casillero que son para las retenciones como emprendedor, ¿verdad? Pero este es exclusivamente para negocio popular. Si usted es negocio popular, durante el año alguien le hizo alguna retención o todas sus compras en todas sus ventas tuvo retenciones por parte de su cliente, esas retenciones que usted no debió recibir, pero que le hicieron como negocio popular, las colocará en el casillero 865. ¿Ok? Y de esta manera usted se ahorra esos $60 y se evita el hecho de que pague hoy y recupere mañana, que ese va a ser un trámite bastante engorroso. Entonces ya se los aplica automáticamente dentro de la declaración al momento de que pone esta información en el 865. ya, otra de las consultas que también nos están realizando, si yo soy régimen RIMPE emprendedor, ya, y mis ingresos fueron menos de $20,000, ¿qué hago? ¿Me quedo como RIMPE emprendedor o me voy cambiando a negocio popular? Recordemos que en la normativa, la nueva que salió el 15 de febrero, ¿ya? 15 de febrero, ahí indicaba también que se puede cambiar. O sea, si yo soy negocio popular, ¿ya? Y además de ser un negocio popular, obligatoriamente sobrepaso mis ingresos, voy cambiando al régimen que me corresponde. Si sobrepasé los 300,000, al régimen general. Si estoy en menos de 300,000, estoy en el RIMPE emprendedor. Y si yo soy RIMPE emprendedor, también puedo cambiarme a negocio popular. Pero no olvidar también que una persona que realiza eso también tiene que dar de baja los comprobantes. Caso contrario, no va a comer, eh, no va a poder realizar. Todavía yo he visto muchos problemas. Aquí tenemos una diapositiva que normalmente esta es la que ha compartido Juan Carlos. Saludos por ahí que veo que estás conectado, ¿ya? En la cual la persona dando clic en actividades económicas, ¿ya? En ingresos anuales, digita los ingresos y luego de 2 horas se actualiza el registro único de contribuyentes y la persona va cambiando de régimen general a régimen emprendedor o viceversa hasta negocio popular, ¿sí? Ese es uno de los casos que yo todavía sigo observando que se está dando ese problema, ¿verdad? Jonathan.
Acá hay otras preguntas que mencionan, ¿qué pasa si yo excedí los $300.000? Estábamos ahora con los negocios populares, ya vamos a ver los emprendedores, pero como se mencionaba hace un momento, este año usted va a tributar como RIMPE, todavía sigue tributando como RIMPE el año donde dejó de cumplir la condición, pero a partir del año siguiente, previo paso el que acaba de mostrar Marlon, actualizando su RUC, a partir del año siguiente usted ya entra al régimen general. Y como su situación cambia, su condición tributaria cambia, también deberá de actualizar la información en sus comprobantes electrónicos, eliminando la leyenda del RIMPE y ya tributando o manejándose todo dentro de un régimen general. Y teniendo todas las consideraciones del caso, como se decían. Si es un artesano que dejó de cumplir la condición, va a estar obligado a llevar contabilidad, o cualquier otra persona natural va a estar obligado a llevar contabilidad, ya no debe incluir la leyenda, y en el caso de los artesanos, comenzará a facturar también con el 12% del IVA para sus servicios, ¿no? Y para qué es importante que actualice también esa información dentro de esos comprobantes de venta, en este caso, para que cuando a usted le hagan la retención, ya no le hagan la retención del 1% como RIMPE, ya le retengan como régimen general, porque usted ya sabe que dejó de cumplir la condición y este es un régimen que siempre está principalmente definido por el contribuyente. Los listados son referenciales, los cruces que puede hacer el SRI son referenciales, pero es la responsabilidad del contribuyente determinar cuál es el régimen que le corresponde. Si usted ya sabe que empresa, persona natural, sobrepasó los 300.000, inmediatamente realice la actualización de su RUC, actualiza sus documentos tributarios y comienza el nuevo año con el régimen que le corresponde de manera correcta. Recordemos que para aquella persona que tiene dos ingresos, tenemos el caso de una persona que tiene rentas grabadas, ya relación de dependencia, $10.000 y también costos y gastos deducibles, $945, ¿ya? Esta persona se encuentra también en negocio popular, ¿ya? De la misma forma, solamente en la declaración simplificada no se ingresa la información, ¿ya? Si usted ya está haciendo este tipo de declaración, como lo estaba por ahí lo estaban por ahí indicando, ¿ya? Ahí sí me toca declarar los ingresos. Voy a colocar también, por ejemplo, que esta persona está colocando $5.000 de su actividad de negocio popular y $1.000 de costos y gastos deducibles. De la misma forma, el casillero 765, los $5.000, ¿ya? $1.000 el casillero 766, ¿ya? Y podemos en nuestro resumen impositivo observar lo principal. Base imponible grabada. Esta base imponible grabada, ¿de qué constituye? Esta base imponible grabada que se encuentra aquí es del régimen general. Ya esta parte que está aquí siempre son las bases imponibles grabadas del régimen general. Más adelante aquí tenemos también la base imponible grabada del régimen RIMPE. Ya. Negocio popular y aquí también está los $60. ¿Ya? En este caso se sigue aumentando. Van a ser bastantes variaciones. ¿Ya? He observado que se pueden dar más de 15, 20 casos. Ahorita estamos hablando de los más sencillos que se consultan en la comunidad contable. ¿Ya? Hay unas personas que me preguntan, Marlon, ¿qué ocurre si yo soy RIMPE emprendedor? Casi RIMPE emprendedor sería la misma forma, pero aquí colocaría también emprendedor. De esa forma que aquí también se me está ubicando el impuesto a la renta causado del RIMPE emprendedor. O sea, son casilleros de vital importancia para usted realizar la declaración. Jonathan. Sí, bajo este mismo escenario, Marlon, que nos permite agregar información, podemos volver a las preguntas, porque me estuvieron preguntando también casos específicos de impuestos únicos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo usted va a presentar su declaración dentro de lo que es el impuesto único? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos venido conversando, solo que dentro de las preguntas, la última en específico, me indica que si usted tiene ingresos sujetos al impuesto a la renta único. ¿Para qué usted debe responder a esta pregunta? Como observamos en la primera sección del formulario, usted debe de ir colocando toda su información de ingresos, pero también tiene los casilleros, hace rato vimos del RIMPE, tiene los casilleros específicos para que comience a segregar a qué corresponde cada uno de esos ingresos. Por ejemplo, si colocamos en el casillero 611 $100.000
y puede ser que tenga costos y gastos de $40,000, me invento, pero usted hasta ahí no le está diciendo al SRI a qué corresponden esos ingresos. Esos ingresos pueden ser o del régimen general, o pueden ser ingresos que tienen algún tipo de impuesto único, o pueden ser ingresos de RIMPE. Simplemente ahí usted está colocando ingresos que se refieren a su actividad empresarial. Entonces, ¿dónde va a ser la segregación? Así como teníamos en este caso casilleros, que era el 765 y 766, para poner la porción que le corresponde al RIMPE, tenemos los casilleros 671, 73, que son para los impuestos únicos. En el caso de banano, por ejemplo, ahí podemos poner $80,000 tal vez, y con costos y gastos de 30,000. De la misma forma, si es que usted tuviese agropecuario, lo declararía en el 673. Ahora, para el ejemplo, lo estamos haciendo solo con banano, pero para agropecuario lo pondría ahí, y para el tema de agropecuario producción, 673. Agropecuario exportación, que tiene otro cálculo, el 6,731. Y si fuesen ingresos, en este caso, por derechos representativos de capital, en el 675. Si se dan cuenta, todos los ingresos en actividad empresarial van a ir juntos, pero usted tiene casilleros específicos donde va a ir segregando su información. Podemos ponerle, por ejemplo, en agropecuario, en el 673 Marlon, $10,000, y le dejamos $10,000 al RIMPE. Eso lo podemos dejar ahí, tal vez con 5,000 de costos y gastos, y en el RIMPE ponemos los otros $10,000. Entonces, ¿qué está pasando aquí con este contribuyente? Un contribuyente con ingresos de $100,000 distintos a relación de dependencia, de esos 100,000 tiene 80 que son de banano con costos y gastos de 30, 10,000 que corresponden al agropecuario con costos y gastos de 5,000, y 10,000 del régimen RIMPE con costos y gastos de 5,000. Ahí nomás estamos hablando de 2 impuestos únicos más el RIMPE. Y a eso le sumamos que este contribuyente tiene ingresos por relación de dependencia, que eso es régimen general. Estamos hablando de 4 cálculos diferentes del impuesto a la renta. Pero usted no tiene que hacer 4 declaraciones distintas. Usted hace una sola declaración en la cual, segregando de manera correcta en los casilleros que le corresponde, va a ir colocando la información de ingresos y costos y gastos deducibles que le corresponden o que se asocian a cada una de estas actividades. Entonces, en el caso de lo que son los impuestos únicos y el RIMPE, son ingresos que son actividades que tributan sobre ingresos. En el caso de relación de dependencia, son actividades que tributan bajo una base imponible después de haber usted deducido costos y gastos deducibles u otras exoneraciones que tenga, ¿no? Entonces, ya tenemos esta información segregada, y si nos vamos al resumen impositivo, nosotros dentro del resumen impositivo, solamente para el régimen general tenemos una base imponible de 10,000. ¿Por qué? Porque de todos los ingresos que vimos, que eran 100,000 más casi $11,000 de régimen general, solo 10,000 son de régimen general. Los otros 100,000 tienen otro tratamiento tributario distinto. Y a medida que usted va respondiendo estas preguntas en la parte inferior, Marlon, podemos observar que yo tengo casilleros específicos, ahí, justamente ahí. Tenemos casilleros específicos para el sector bananero, otro para el sector agropecuario, otro bloque para el sector agropecuario por el lado de la exportación, y otro para la enajenación de derechos representativos de capital. Usted vende mañana acciones, esas acciones han tenido una utilidad, esa utilidad ha sobrepasado ciertos límites, o las condiciones de negociación han sido bajo ciertas características en específico, y va a tener que pagar un impuesto único sobre dicha utilidad obtenida, ¿ok? Entonces, vemos que aunque sea una persona con diferentes ingresos, yo hago una sola presentación del formulario, y sobre esa presentación del formulario comienzo a segregar mi información, ¿ok? Para esto yo tuve que haber, por ejemplo, para los $80,000 de banano, tuve que haber determinado cuál fue el impuesto causado que se generó por esos $80,000 de banano, y restar las retenciones recibidas. Exactamente lo mismo para agropecuario. Yo tengo que calcular el impuesto causado como agropecuario y restar las retenciones recibidas en los casos que corresponda. Y de esta manera se comienza a complementar la información.
Más abajo tendremos la sección de RIMPE, y también voy a seleccionar que como RIMPE, aquí la pregunta 128, soy RIMPE emprendedor, porque obviamente mis ingresos están excediendo los $20,000, y voy a tener un impuesto por $60. Entonces aquí, ¿qué impuestos usted va a tener? Usted va a tener un impuesto por el régimen general, va a tener un impuesto causado por el IRU bananero, un impuesto causado por el IRU agropecuario, y va a tener un impuesto causado por el régimen RIMPE. A estos regímenes usted les va a restar las retenciones a las cuales tiene derecho o los saldos de créditos tributarios por los cuales puede aplicarse reducción también, pero usted, como puede observar, no es que va a hacer varios formularios ni van a tributar todos de una sola manera. Cada uno tiene un tratamiento tributario distinto, que era lo que al inicio comenzábamos a conversar. Cada uno tiene un tratamiento tributario distinto, cada uno va a tener su propia forma de cálculo, y sobre esto usted debe determinar ese impuesto a la renta global, ese impuesto a la renta por la suma de todas sus actividades. Por ahí veo consultas también que me están realizando con respecto al anexo de relación de dependencia. Siempre es bueno que nosotros revisemos. Una vez nuestro trabajo no termina en enviado, nuestro trabajo termina en luego de enviar, revisar si está la carga correcta con errores. O sea, porque en algunos casos este problema se está manifestando y les está saliendo pendiente, ¿ya? La carga tiene que decir carga correcta sin errores, para aquellos casos en las personas que no les está apareciendo la información, ¿ya? También nos habíamos indicado, vamos a darle un retroceso a esta parte de aquí. De la misma forma, aquel contribuyente que se encuentra en el régimen, en el régimen RIMPE emprendedor, vamos a asumir que aquí se encuentra en el régimen RIMPE emprendedor, si sobrepasó los $300,000, tenemos que declarar de acuerdo al régimen RIMPE emprendedor. No es que vamos a declarar de acuerdo al régimen general. Aquí voy a colocar que tiene afortunado $350,000, $100,000 de costos y gastos deducibles, ¿ya? $350,000 de la misma forma y los $100,000, ¿ya? Para ejemplo ilustrativo voy a eliminar ¿cómo es la parte de relación de dependencia, ¿ya? En resumen impositivo, aquí podemos también observar que estamos en RIMPE emprendedor y se está realizando el cálculo. El cálculo de régimen RIMPE es automático, por si acaso, ¿ya?Nosotros vamos a tributar sobre la parte que sobrepasa los 300,000, también está tributando sobre el 2%, ¿ya? O sea, debemos declarar sobre el régimen RIMPE y haber realizado el cambio positivo, el cambio en el registro único contribuyente para estar actualmente como régimen general, ¿sí? Entonces, hemos visto los casos, igual estamos leyendo algunos casos, esperamos irlos sacando poco a poco en el transcurso de los días necesarios, ¿sí? Esto es algo de régimen general que están consultando, pero la rebaja de gastos personales se está dando de acuerdo al año 2022, con la del 2022, no con el 2021. Jonathan. Sí, a ver, ahí de pronto vale la pena aclararlo. Nosotros tenemos dos instancias para la aplicación de la rebaja por gastos personales. Aquellas personas que trabajan en relación de dependencia en enero presentan su proyección de gastos personales, que es netamente referencial para efectos de que el empleador pueda proyectar sus ingresos menos costos y gastos en relación de dependencia y generar un impuesto a pagar, ¿verdad? O en este caso un impuesto a retener al empleado. Como eso se trabaja con proyecciones, la norma lo que indica es utilice el valor de la canasta básica de diciembre del año inmediato anterior. Por eso es que usted en enero del 2022 usó la canasta de diciembre del 2021 y ahora en enero del 2023 usó la canasta de diciembre del 2022. Sin embargo, ya para efectos de la liquidación del impuesto a la renta, cuando usted quiera aprovecharse de esta rebaja de gastos personales, usted no va a trabajar con la canasta de diciembre de hace 2 años, es decir, del 21. Usted va a trabajar con la canasta de diciembre del año que está tributando. Usted sí, para su declaración,
usará la canasta de diciembre del 22, porque el año que está tributando es el 22. Una cosa es la proyección de gastos personales, que se usa diciembre del inmediato anterior, y otra cosa es la declaración de impuesto a la renta, que para la rebaja la referencia es la canasta de diciembre del año que se tributa, en este caso 2022. Y había otra consulta por acá que nos estaban haciendo. ¿Qué pasa si yo soy negocio popular y aparte tengo ingresos en relación, perdón, ingresos por honorarios profesionales? ¿Dónde va a declarar la información? Bueno, tiene su primera sección, que es la actividad empresarial, donde va a poner la información, y más abajito tiene el casillero específico para poner esta información por honorarios profesionales que está obteniendo. Entonces ahí usted va a poner sus ingresos por honorarios profesionales, y al momento en que usted comienza a hacer la segregación en los casilleros que observó del negocio popular o del RIMP emprendedor, simplemente para efectos tributarios el formulario va a considerar en el resumen impositivo aquellos ingresos del honorario profesional o del arrendamiento o de, en este caso, relación de dependencia, que van a formar parte del régimen general. ¿Ok? Son muchas las dudas que se están manifestando. Por ahí también veo de nuevo hay personas que han enviado en el anexo de gastos personales en enero y no le está validando. Esperemos. Hay una semana, en la próxima semana haremos un Facebook Live. Yo normalmente sí estoy escribiendo, llamando para ver qué está pasando con este tipo de errores, ¿sí? Para poder ver cuál es la corrección. El único artificio que le están indicando a estas personas es que vuelvan a enviar el anexo. No me gusta ese artificio, prefiero esperar. Yo sé que hay mucho trabajo para nosotros la parte contable, pero a veces es mejor esperar. Jonathan, palabras finales. Bueno, aquí tener en cuenta lo que hemos estado conversando, ¿no? Como indicaba Marlon, hay varios ejemplos, hay varias situaciones, hay casos muy particulares que se pueden estar presentando donde usted tiene que analizar correctamente cómo va a tener que tributar. Y para eso justamente es este tipo de ayudas o este tipo de material que hemos compartido, donde usted tiene que, o donde usted debe tener en cuenta específicamente a qué régimen le corresponde tributar al ingreso que usted está obteniendo. No es por decir, yo soy negocio popular, todo se tributa como negocio popular. O yo soy RIMP emprendedor, todo se tributa como RIMP emprendedor. Yo tengo que conocer muy bien cuál es el tratamiento tributario del ingreso que genero para sobre esto poder aplicar correctamente mis impuestos, para poderlos calcular de manera correcta. Porque ya vimos un ejemplo muy rápido donde usted tenía diferentes actividades y cada una de ellas iba a manejar una tabla distinta. Por ejemplo, si usted es RIMPE, maneja esta tabla que está aquí, que estamos observando. Eso es para el ingreso que era RIMPE. Pero ¿qué pasa si usted tenía los ingresos en relación de dependencia? Usted manejará la tabla que va hasta el 37% en relación de dependencia solo para los ingresos que están en relación de dependencia. ¿Y qué pasa si usted obtuvo ingresos por banano? Usted tiene que manejar la tabla que le corresponde a banano, ya sea productor o ya sea exportador. ¿Y qué pasa si usted ha decidido de manera voluntaria acogerse al IRU agropecuario? Hace rato preguntaban, por ejemplo, la pitahaya. El IRU agropecuario no es obligatorio como el de banano, sino que es voluntario. Y usted, si se acoge en el año 2023, por 22, por ejemplo, usted debe permanecer el 22 y aparte de forma obligatoria 2 años más. Es decir, usted, si en el 22 se acogió al IRU agropecuario, va a tributar el 22, el 23 y el 24 de acuerdo a estas tablas que a la fecha son las que están vigentes. Tengo una tabla específica para el IRU agropecuario como productor y venta local y otra específica para el IRU agropecuario exportador. Y si se daban cuenta, el formulario tenía un casillero solo para productor y la venta local y otro casillero solo para el exportador. Entonces usted tiene que analizar todas esas situaciones porque cada una tiene una forma de tributar distinta y sobre cada forma de tributar distinta usted deberá determinar cuál es el impuesto causado que se le está generando. Porque usted no va a obtener, si usted tiene más de una actividad que aplica con más de un régimen tributario, no hace un solo cálculo del impuesto. Hace una declaración, pero tiene que hacer la cantidad de cálculos del impuesto necesarias para que tribute todos los ingresos que usted ha obtenido durante el año. ¿Ok?
Entonces, por eso es importante que usted revise o que usted analice esta información que es la que hemos venido compartiendo en estos días, para que usted tenga muy en cuenta cómo va a tributar cada ingreso que ha obtenido el contribuyente. Y cada uno tendrá sus características muy especiales, muy específicas y su propio tratamiento tributario. Entonces, es de vital importancia que usted considere eso. No simplemente decir, bueno, yo soy RIMPA emprendedor y mis ingresos fueron de tanto. Usted tiene que analizar toda esta situación para poder efectuar su declaración de manera correcta. Sí, adicionalmente, para aquellas personas que deseen ver la repetición cómo es la repetición de este evento, va a ser por YouTube, lo pueden revisar, Tributarios de Ecuador, Marlon Yucha, y ahí van a ver adicionalmente los tips que se van colocando, ¿ya? Están pidiendo el material, eh, sí, muy pronto lo vamos a compartir, el material en la respectiva página, ¿ya? Recordemos de la página de Tributarios Ecuador, ¿ya? Recordemos en esta parte que nosotros hacemos este material con mucho cariño para la comunidad contable, ¿ya? Por ahí he observado personas que han cogido el material, le han recortado y le han colocado sus nombres con autoría de ellos, ¿ya? Realmente no es bueno esa parte de ahí, ¿ya? Sí causa un poco de molestia y malestar porque inclusive hasta se ponen enojadas esas personas que están ahí. Muy pronto voy a proceder sobre ese caso para la persona que me esté escuchando, ¿ya? Pero por el momento voy a dejar este comentario. Espero que sea eliminado ese material que no tiene esa autoría, ¿ya? Y porque sabrá que todo lo que tiene derecho a autor tiene graves consecuencias. Jonathan. Sí, sí, justamente lo que tú has comentado ahora, nosotros compartimos material junto con otros colegas que forman parte de la comunidad de tributarios de Ecuador y en general cualquier profesional que dedica su tiempo en elaborar contenido para, en este caso, difusión y análisis de los demás colegas, de los demás compañeros. Es importante que se respete ese tiempo, esa dedicación y en muchos casos, sin ningún tipo de intención adicional de querer lucrar, sino más bien de compartir con la comunidad contable, que se respete ese tiempo invertido y se valore la participación, en este caso, de la persona que lo ha realizado, los autores, ¿no? Entonces, sí, sí es importante que nosotros también, si conocemos este tipo de situaciones, vemos material que de pronto sabemos que es de la autoría de alguien y que otra persona lo está utilizando como propio, sin reconocer tal vez ese crédito, podamos tal vez hacer los comentarios respectivos. No hemos estado observando justo en los materiales que hemos presentado ahora que terceros lo han estado utilizando como propio. Entonces, son situaciones que se están analizando y que esperamos puedan ser subsanadas antes de llevar a otro tipo de circunstancias. Claro, como es el caso de esta diapositiva la ha realizado Juan Carlos, pero yo siempre la utilizo porque es la que más didáctica está, pero igual ahí se puede observar como él ha elaborado, yo siempre voy a indicar la respectiva fuente. Entonces ese es el principal objetivo, o sea, compartir las fuentes, todos estamos para seguirnos apoyando. Y bueno, nos vemos próximamente en el próximo Facebook Live, voy a leer esas consultas que se están dando ahí. Y bueno, toca seguir para realizar las nuevas consultas. Bendiciones a todos y que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches con todos.